15. Amén. Hasta el versículo 6. Del 1 al 6. Amén. 1 al 6. Amén. La resurrección de los muertos. Tenemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyereis mal. Otra vez. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en mal. Porque primeramente os he enseñado lo que es asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a muchos hermanos a vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Amén. Hasta el 8, por favor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un auditivo, apareció a mí. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios? Amén. No solamente la hemos oído, sino que también hemos obedecido. Gloria a Dios. Porque el Señor nos manda a congregarnos y estamos aquí por la misericordia de Dios. Tenemos que alabar a Dios por la vida que nos da, amén. Muchas veces nos levantamos y como que, bueno, me levanto, voy al trabajo, me alisto ya, ¿cierto? Y a veces somos así como que nos despertamos y nos decimos, gracias Dios mío por un día más de vida. A veces se nos olvida decirle, gracias Señor por la salud que tengo yo, que tiene mi familia, tantas personas, amén. A veces somos muy desagradecidos y eso es lo que Dios quiere, que nosotros oremos por cada amanecer, por cada cosa que podemos hacer, porque es la misericordia de Dios que nos permite hacer esas cosas. A veces nosotros nos despertamos y pensamos que la luz que entra por la ventana, todo eso pensamos que es lo más normal, pero todo eso es misericordia de Dios, porque si nosotros no viéramos, entonces no veríamos luz, no veríamos nada. Amén. No podríamos leer la palabra de Dios, pero por la misericordia de Dios podemos ver, podemos oír. Amén. Y muchas veces nosotros no valoramos esas cosas. Gloria a Dios. Pero el Señor nos llama la atención y nos dice que debemos amarnos como hermanos, que debemos valorar a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hermanos. En Cristo también tenemos que valorar a nuestros vecinos, sean buenos o sean malos con uno, tenemos que predicarles de la palabra de Dios y siempre amarlos. Tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Amén. Orar por nuestros enemigos, gloria a Dios, porque sabemos que si llegara a partir un enemigo de nosotros, uno dice como que, Dios mío, ¿por qué no me reconcilié con él? Amén. ¿Cierto? Porque el Señor nos manda que nos amemos. ¿Y en qué conocemos que somos discípulos del Señor? En que nos dice la palabra, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se améis los unos con los otros. Amén. ¿Qué es amar? ¿Amar es darle un pico? No. ¿Qué es amar? Apreciar. Respetarlo. Amén. Honrarlo. Cuando esté un hermano, Dios le bendiga, hermano. Amén. Eso es un saludo entre hermanos, porque digamos uno vaya al mundo y que no se dicen, se dicen un montón de maldiciones. Y hay amén. otros hermanos que no se saludan así, sino que le dicen es por el nombre. Bueno, sí, por el nombre. Ajá, o hermano, así, ¿sí? ¿Cierto? Ay, a veces sí, le damos Y a veces no decimos como que Dios le bendiga, Dios le guarde, amén. Y esos mensajes son de bendición para las personas, amén. Si usted, digamos, bendice a su enemigo, usted va a sentir paz, usted no va a sentir ni siquiera que es su enemigo. Si usted lo bendice, si usted ora por su enemigo, usted va a sentir una paz que solamente Dios da, amén. O hay que orar por los hijos, gloria a Dios.
Hace poco yo había soñado que había como que había una muerte, sí, que habían atropellado a alguien, a una muchacha que yo soñé eso, que era una compañera mía. Y le dije hasta al pastor que oráramos por eso, y a varios, y hasta varios hermanos por internet les avisé. Pero nosotros tenemos que orar por todos, amén, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por todo eso, gloria a Dios. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Amén. No si la escuchamos, no si nosotros venimos a culto, si nosotros retenemos la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué es retener la palabra de Dios? Vivirla. Amén. Pero digamos, yo no le puedo decir, le amo, pero como que después, no, ¿qué me importa si tiene necesidad? No me interesa, no. Sino que nosotros tenemos que demostrar ese amor. ¿Cómo nos demostró Cristo que nos amaba? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, amén. Si Cristo nos hubiera hecho los amo, pero los dejo que se pierdan, como que no me importa qué puede pasar con ellos, entonces nosotros no conoceríamos realmente el amor y la misericordia de Dios. Pero la vemos cada día, amén. Vemos que Dios nos da vida, vemos que Él aún así nosotros dice que más aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Nosotros a veces pensamos que uno a veces peca deliberadamente, sabiendo que eso es pecado. A veces uno sabe que ya la mentira es pecado, pero usted aún miente. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué? Amén. Si la sangre de Cristo Jesús vale más que todo lo que pueda perder por esa mentira. Amén. Porque uno dice, no, pues pierdo plata, pierdo la amistad, no, de pronto me regaña mi marido o me regaña mi esposa, pero no pensamos que la sangre de Cristo vale más que todas esas cosas. Amén. Gloria a Dios, porque lo que nosotros oímos, el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica, que su muerte no haya sido en vano. Porque dice, o en vano habéis o si no creísteis en vano. Amén. Si no retenemos la palabra de Dios, todo es en vano. Amén. Digamos uno vivir todo, como les decía, vivir 40 años en el Evangelio y apartarse los últimos años, entonces ¿de qué sirvió? Amén. Nosotros tenemos que ser un testimonio vivo, como dice la palabra. Os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios os presentéis como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No es el culto que nosotros hacemos aquí, no es el verdadero culto realmente. El verdadero culto es que usted viva en santidad, ¿verdad? Eso es lo que Dios desea de nosotros, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros sintamos el dolor que Dios siente por las almas. Porque hoy han muerto muchas personas, amén. Hoy no solamente sentimos el dolor por un hermano. Cuando vayamos tal vez a esa funeraria nos vamos a encontrar que hay muchos velando a otras personas. Pero nosotros tenemos que sentir ese mismo dolor que ellos sienten por esas almas y que tal vez no conocieron del Evangelio. Nosotros tenemos dolor, pero aún sentimos ese gozo que el hermano está en el cielo. Está en ese paraíso que el Señor nos ha prometido. Gloria a Dios. Pero ¿qué tal? No pensamos en nosotros que tal vez no estén en ese paraíso que el Señor nos prometió a nosotros, sino que están en un lugar de tormento. Amén. Y nosotros tenemos que sentir ese dolor, porque a veces nos volvemos indolentes. Dice la palabra del Señor, maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente, maldito el que teniere la sangre de su espada. Amén. Y a veces nosotros no sentimos ese dolor y tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese sentir del corazón de Dios, porque ese es el sentimiento que Dios siente y que Dios quiere para su iglesia, que se arrepienta, que reconozca que necesitamos del Señor, que si decimos que amamos a Dios tenemos que amar también al de afuera, que si decimos servirle a Dios tenemos que no solamente servirle aquí adentro, sino también afuera, porque afuera hay una necesidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Predicar en cualquier lado. O sea, nosotros necesitamos un atril para todos lados. Es como cargar en toda la cruz de madera, ¿no? La cruz es en todo lugar, amén. Y para predicar usted puede predicar en su casa, puede predicar en una esquina, puede predicar donde usted le plazca y donde el Señor le dé la palabra de Dios. Porque muchas veces salvamos a personas y creemos que la volvemos a ver, amén. Digamos, en la universidad conocí a una muchacha como de 16 años. Ella se fue así rápido también como el hermano, así muy rápido. Y yo digo, Señor, ¿por qué uno no le habló?
¿sí? Porque uno no tuvo tiempo para hablarle, ¿cierto? Y nosotros a veces hemos conocido personas así que las saludamos, que decimos tal vez Dios le bendiga, pero no más. Y el Señor quiere es que sintamos ese dolor que Él sintió cuando nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? Porque fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, estamos perdidos. Si nosotros no obedecemos, estamos perdidos. Pero aún así dice que Cristo nos amó y nosotros tenemos que amar a la prostituta, al marihuanero, a todos, tal como el Señor los amó. Porque aún esa sangre, ellos fueron comprados a precio de sangre. Entonces nosotros como iglesia tenemos que amarlos y valorar lo que Cristo hizo por ellos y no verlo a ellos, sino la sangre de Cristo que derramó por cada uno de ellos. Amén. Entonces lo que Dios manda es que tenemos que retener la palabra de Dios, o si no todo ha sido en vano. Y que retener, obedecer. Pero muchas cosas obedecemos a la mitad. Esto sí, esto no. Esto sí y esto no. Amén. Y lo que Dios quiere es que seamos un sacrificio santo. Y santo es libre de mancha. Viene Jesús por su iglesia. Y una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Que le alabe de corazón. Amén. Una iglesia que esté preparada. Amén. Dice que las 10 vírgenes estaban ahí, 5 se habían preparado y que todas cabecearon y durmieron, pero que otras, las insensatas, estaban sin aceite en sus lámparas. Amén. Ellas se fueron a preparar de últimas, pero no les alcanzó ese tiempo para llegar allá donde estaban las demás. Amén. Nosotros tenemos que prepararnos ahora, porque uno a veces piensa que tiene la vida comprada. Uno dice, no, pero el Señor me cuida. Pero usted no sabe si la voluntad del Señor es que se lo lleve tal vez mañana. Amén. La voluntad de Dios es perfecta, pero nosotros también tenemos que saber que tenemos que vivir en santidad en todo tiempo, estar a cuentas con Dios. Porque si uno está a cuentas con Dios, uno va a morir feliz. O si Cristo viene, usted sabe que se va con Él. Amén. No va a ser que usted encuentra viene a la iglesia y ya no encuentra a nadie. Amén. Sino que usted va a estar listo y preparado para las bodas del Cordero, para alabar al Señor. Gloria a Dios. Dice que allá en el cielo le alabarán con palmas en las manos. Amén. Y a veces nosotros no aplaudimos, a veces no decimos gloria a Dios, pero aún así queremos ir al reino de los cielos. Amén. Y lo que queremos es alabar a Dios, y para alabar a Dios tenemos que vivir una vida agradable a Dios, que no nos duela alzar las manos, que no nos duela aplaudir, que no nos duela cantar, porque un día llegará también ese día que no podamos hacer las mismas cosas. Dice en Eclesiastés 11:9, acuérdate 12:1, acuérdate tu Creador antes que vengan los días malos y vengan aquellos años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Esos años de la vejez, cuando ya dice que ya las aves del canto ya no están, o sea que usted ya no va a estar para oír las mismas cosas. Y digamos, uno a veces va al hospital y encuentra personas que no escuchan, que usted por más que le grite todavía no le entiende. Y eso es triste porque a veces en la juventud uno le dice, venga y oiga la palabra de Dios. No, no quiero, no tengo tiempo. No me hable de su Dios que todavía no lo voy a buscar. Déjeme vivir la vida. Amén. Pero ¿qué es la vida si la vida es con Cristo? O sea, uno empieza a vivir desde cuando obedece la palabra de Dios. Porque por la palabra, por la verdad, os haré libres, dice el Señor. Amén. Cuando usted empieza a obedecer, usted realmente vive. Realmente. Yo llevo 5 años conociendo al Señor y son los 5 años que yo creo que estoy viviendo. Realmente es como la edad mía que yo siento que tengo, no como que haya vivido todo ese tiempo porque lo demás fue muerto, fue inútil. Amén. Pero con Cristo vivimos y dice que el Señor no nos vino para dar muerte, sino para dar vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Alábalo porque Él vive. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Si hubiéramos estado en la cruz al pie de Él, nosotros somos también responsables de esa muerte. Amén. Y a veces uno como que, si Cristo murió por mí y ya. Pero eso no es así. O
O sea, cada vez que usted peca, sepa que fue algo que al Señor le dolió, que fue tal vez un látigo, que fue que tal vez le metieron los clavos en las manos. Amén. Todos esos pecados que nosotros hacemos diariamente, a Él le costó. Y nosotros pensamos que porque Dios no nos pega de una vez, porque no nos manda una enfermedad, porque no nos acaba ya, entonces no, eso no importa. Amén. Pero todas esas cosas es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y si no nos acaba Dios es porque Dios ha sido bueno. Amén. Porque nosotros ¿qué merecíamos? Condenación. Amén. Nosotros no merecíamos vida eterna, no merecíamos conocer de su palabra, no merecíamos que fuéramos ni siquiera amigos de Dios. Amén. Porque el pecado es horrible. Amén. Es algo que nosotros, digamos, pecamos y pensamos que ofendemos tal vez al hermano, a mi vecino, a mi enemigo, pero lo que realmente hacemos es ofender a Dios. Amén. Todo lo que hacemos fuera de su voluntad sin pensar que Dios está ahí es fuera de la voluntad de Dios y es pecado contra Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Si sabemos que el Señor anda y nos cuida, ¿por qué hacemos lo malo delante de los ojos de Dios? Amén. Porque Dios está mirándonos y en este mismo el Señor está aquí. ¿Cuántos aplauden al Señor porque Él está aquí? Gloria a Dios, aleluya. Señor está aquí, gloria a Dios. Y está dentro de nuestros corazones, amén. Y porque está en nuestros corazones debemos tener temor de Dios. Dice que no debemos de tener temor de Dios del mundo, de las personas, sino de Dios que puede acabar la vida, que Él dice que la vida es de Él, que la puede dar y también la puede quitar, amén. Porque ese es el poder de Dios, amén. Si vivimos es porque Él vive y porque Él tiene misericordia, amén. Si Él desea quitarnos la vida en un segundo, Él lo hace, amén. Y Él es soberano, y Él es todopoderoso y tenemos que entender que esa es la voluntad de Dios, amén. Porque a veces decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero démosle gloria a Dios, amén. No hablamos como los del mundo, que ellos se les pierde hasta 100 pesos y ya maldicen a Dios, amén. Sino hagamos como los que creen en Dios y saben quién es Dios, amén. Y saben que Dios es perfecto, que Él es soberano, que puede hacer todo lo que le plazca, que todo es de bendición y que todo obra para bien para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Gloria a Dios. Si alabamos al Señor, si decimos que amamos a Dios, vivamos como el Señor quiere que vivamos, porque Él murió por nosotros, amén. No es que fue golpeado nomás, sino que Él murió por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida eterna, amén. Y vida eterna es algo que nosotros no nos merecemos por nada, con que podamos pagar, no podemos pagar nada, ni siquiera a veces cumplimos con las ofrendas, ni siquiera cumplimos con los diezmos, nada de eso. Pero aún así el Señor tiene tanta misericordia en nosotros que debemos alabar a Dios por eso. Debemos darle gloria a Dios por su misericordia, por su fidelidad, porque si estamos aquí es porque el Señor ha sido fiel. Aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel. Amén. Muchas veces que cuando nosotros comemos ni siquiera le damos gracias a Dios, pero aún sigue Dios siendo fiel para darnos un plato de comida, para darnos sopa, para darnos el arroz, para darnos el jugo, todas esas cosas que comemos diariamente, pero el Señor ha sido bueno. Nosotros somos los que hemos sido malos, desagradecidos con el Señor. Y muchas veces nos buscamos peleas que no tienen nada que ver, que nos enredamos nosotros para amargarnos a nosotros mismos y a las personas. Amén. Tenemos que vivir en paz, vivir en ese amor que solamente Dios da. Amén. Dice que la paz del mundo, el mundo no tiene paz, pero dice la palabra del Señor: nadie tiene la paz que yo doy. Amén. Dice, gloria a Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios y para vivirla tenemos que conocerla. Amén. A veces nos aprendemos los chistes o las noticias, se nos quedan tantas cosas, pero nos queda muy difícil aprendernos un versículo. Nos es muy difícil a veces ir a la iglesia. No, es que estoy enfermo, me duele una pierna, me duele una uña. Amén. Pero ¿qué es más difícil? O sea, seguir a Cristo le costará algunas cosas, pero no seguir a Cristo le va a costar su alma. Amén.
¿Y qué es seguir a Cristo? Vivir para Él. Amén. Porque dicen muchos, yo sigo a Cristo, y tienen sus camisas de Jesús y cantan, bueno, tantas cosas que pueden decir que siguen a Dios, pero realmente su corazón está lejos de Dios. Amén. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Pero comienza la palabra en Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de Él toda la tierra. Amén. Y temer es obedecerlo, reverenciarlo, honrarlo a Dios, no a los hombres. Dice, pues, si yo te agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Y a veces uno como que así vaya a pecar, usted no le importa nada, usted quiere agradar al hombre. Así usted quiera los deseos de la carne, usted se preocupa por agradarse a sí misma y no agradar a Dios. Amén. Nosotros tenemos que agradar a Dios por encima de nuestros deseos, de nuestras cosas, porque nosotros decimos, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, y decimos, amén, gloria a Dios, así es, así debemos de ser, y tenemos que amarnos, y bueno, pero amar a Dios es obedecer su palabra. Si no retenemos la palabra de Dios, todo ha sido en vano. Llamarnos cristianos, todos serían vanos. Amén. Entonces sepamos que Cristo está en nosotros y que está en nosotros para que nos arrepintamos de todo corazón. Amén. Para que valoremos su sangre, porque dice que el que se aparta de Dios, ¿sí?, el impío o el que no obedece a la palabra de Dios, el que peca deliberadamente, es como si pisoteara la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Ya nosotros tenemos que saber esto, que si nosotros no tenemos temor de Dios a la hora de pecar, entonces ¿qué estamos haciendo con la sangre de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo con eso que es inmerecido, que es un don de Dios? A ver, a veces nos hacemos necios, sabemos que las cosas están mal, pero seguimos ahí. Y nosotros tenemos que ser de los que avanzan, de los que creen en Jesús para salvación, no de los que retroceden para condenación. Amén. Entonces dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Fue resucitado, amén, resucitó al tercer día. Amén, gloria a Dios. Den una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a 500 más. Amén. Y muchos dicen, no, pero eso es mentira que Jesús resucitó. Luego, ¿quiénes son los testigos? Que me vengan y me traigan una foto, que me traigan aquí los sudarios. Bueno, tantas cosas que la gente pide porque quiere ver. Pero bienaventurados que los que creyeron sin ver. Amén. ¿Cuántos creen sin ver? Amén. Gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe. Amén. Si nosotros somos salvos por fe. Amén. Después apareció a 500 hermanos a la vez. Amén. Entonces, ¿se imaginan 500 hermanos ahí? Amén. Muchos hermanos y que todos la hayan visto al mismo tiempo. Gloria a Dios, porque dice que se le apareció a todos a la vez. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Sabemos que Cristo resucitó. Dice que el que cree en Él resucitará. Amén. Como decía el pastor, lo más seguro que tenemos es la muerte. Amén. Pero si creemos en Él, lo más seguro también será la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Dice que a muchos, bueno, que muchos vivían en esa época y que otros ya habían dormido. Amén. Nosotros no morimos, amén. Los cristianos no morimos, los cristianos dormimos, amén. Amén. Nosotros tenemos que entender eso, como cuando usted sabe que su hijo está durmiendo, pero que si usted lo toca se despierta, amén. Así será cuando el Señor toque la trompeta, se levantarán los que han dormido en Cristo, amén. Gloria a Dios. Dice, después apareció a Jacobo y a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí.